Amigos de la Unión, muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles en este programa nuevo de Print Lab. Estamos con Alberto Prieto de MRN Consulting y con Luis. La verdad es que ya no necesita presentación. Alberto ya es de la Unión, ya es de casa. ¿Cómo están, Alberto, Luis? Buenos días. Buen día, Anita. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Luis, ¿cómo estás? Hola, Anita. Buen día. Albert, buen día. Buen día, Luis. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo por Bien, allá? gracias. Todo muy bien. Gracias por acompañarnos. Me da No, mucho gracias a ustedes de nuevo por invitarme. Perdón, Anita, perdón. No. Alberto, nos da mucho gusto. Este es el tercer programa que hacemos con MRN, con el tema de exportación, que es un gran tema, pero quisiera yo recapitular un poquito esta serie del programa de transformación digital, el programa de desinversión, sobre todo para que conozcan un poco el tema de la consultoría que MRN está haciendo para el sector gráfico y adentrarnos ya al nuevo programa que nos toca el día de hoy sobre nuevos comercios y exportación, pero sobre todo para que invitar a las personas a que los conozcan, a que escuchen los programas que tenemos en YouTube. Por favor, necesito que ahorita le den suscribir a nuestro canal para que puedan ver todos nuestros programas, pero agradecemos mucho estas participaciones, Alberto. ¿Cómo ves? No, bueno, primero que nada, oye, al contrario, el agradecido soy yo, agradecido con la Unión, con Luis, contigo, por la invitación a ser parte de esta iniciativa que me parece fantástica. Creo que hoy en día lo que necesitamos entre todos en la industria es justamente esto, ¿no? Compartir experiencias, ideas y juntos salir adelante en medio de esta situación, ¿no? Lo que comentamos y lo que me preguntaba sobre los otros programas y sobre lo que podemos hacer y hemos tocado aquí, bueno, el tema de desinversión, que es un tema difícil, es un tema duro, lo mencionamos en su momento, el deshacernos de un activo tan importante que además en la industria nuestra es miembro de nuestra familia, ¿no? Además, la famosa máquina que compramos, todo lo que trae, todo lo que conlleva, y el por qué pensar en deshacernos de ella, el desinvertir en un activo de esta naturaleza, por qué hacerlo en un momento como este, como una medida de traer recursos adicionales, como una medida de renovación, además, tecnológica. Es decir, tiene muchas aristas que pueden ser beneficiosas para la empresa. El otro tema que mencionabas y que tocamos fue el transformación digital, ¿no? El cómo, pues, hoy es un tema común que la pandemia ha acelerado los procesos de digitalización en el consumidor y en las empresas que se tenían previstos tomarían años, y esto ha pasado en los últimos 3, 4 meses, ¿no? Desde las compras por internet, antes a todo el mundo le daba miedo, a todo el mundo le preocupaba el tema de los robos de identidad y de los fraudes bancarios, y hoy de repente no nos quedó otra más que hacer pedidos por internet del supermercado o de diferentes cosas, ¿no? Entonces, cómo todos estos modelos de negocio digital han afectado y están impactando a la industria gráfica de manera indirecta por lo que está sucediendo con muchos de sus clientes en los empaques, en las etiquetas, en general en los impresos promocionales, con todo lo que hay hoy en día en decoración, por ejemplo, en los supermercados y en los centros donde hay concentraciones de gente, que necesitas pues siempre recordarnos del distanciamiento social, de cuántos son los metros necesarios entre una persona y otra, el uso de máscaras, geles sanitizantes, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que esta transformación digital, tanto desde la compra como desde la impresión y el manejo del negocio, pues se están llevando a cabo de una manera que no teníamos ni siquiera pensado que sucedería. Entonces, son este tipo de cosas en las que nosotros ayudamos a las empresas a desarrollar los modelos de negocio, a entender por qué hay que desinvertir, cómo hacer el proceso de desinversión, cómo hacer el proceso de inversión en tecnologías digitales, beneficios, obviamente riesgos, impactos positivos, potenciales drawbacks que puede tener esto en la empresa, y eso es lo que hacemos. Y el tema de hoy que será el de nuevos mercados, el de exportación, ¿no? Pues los dejo en este programa y nos vemos al final. Gracias, Anita. Perfecto. Muchas gracias. Anita. Albert, muchas gracias. ¿Qué tema el que tenemos el día de hoy? La verdad es que es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista de nuestra industria, ¿no? Sí.
porque la verdad es que yo siento que, a ver, México es un país que tiene, digo, a ver, siempre hemos tenido la misma frontera con Estados Unidos, ¿no? O sea, Sí, esas condiciones geográficas pues siempre han estado ahí, pero el otro día estábamos en una conferencia con un alto directivo de Citi y él nos comentaba que eh, independientemente de que la condición es la misma, jamás había existido una época en la historia de la humanidad y de México que fuera tan propicio para que México aprovechara el poder exportar productos a Estados Unidos y Canadá, ¿no? sí, Y hacía algo, un ejemplo, decía algo muy, muy puntual, decía, en Estados Unidos, ahorita que estuvo todo este tema de la negociación del nuevo tratado, sí. dice, las cámaras estaban divididas en opinión. La mitad decía que sí era bueno firmar con México y la mitad decía que no era bueno firmar con México. Y bueno, al final sí se firmó, ¿no? Y ya va para adelante, y eso obviamente sienta las bases, una parte de... Pero realmente lo que hace que sea una situación muy particular es la situación, es un tercero, es la situación entre Estados Unidos y China, ¿no? Sin Y duda. entonces él nos decía, con la situación con México, cuando menos había una división de opiniones, pero con China, todos en las cámaras están 100% de acuerdo en que no puede haber, o sea, en que hay una guerra, o sea, hay una guerra comercial, ¿no? Y en que es un tema de sobrevivir. Entonces, el tema es, ya no, donde no va a haber acuerdo es entre Estados Unidos y China, de momento. O sea, más adelante no sabemos qué vaya a Ujú, pasar ujú. y cómo se van inclinando las balanzas, pero eso pone a México en una posición única en la historia para exportar, ¿no? Entonces, Sin duda. y para pensar en este tema de nuevos mercados, ¿no? Entonces, qué es lo que representa? O sea, ¿en qué estamos viviendo? Por qué este momento? Por qué pensar en exportar, ¿no? Bueno, mira, tomando lo que mencionas, es los últimos 4 años hemos visto esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Hay una dependencia a nivel global enorme en China como país manufacturero de bajo costo, esa es la realidad, de productos a nivel global, que además en este mercado consumista, particularmente el americano, pero en general a nivel global, pero pensando en el americano, como mencionabas, hay una dependencia total, ¿no? Total del famoso dragón asiático, ¿no? De China. Tanto así que una de las tantas teorías de conspiración que hay es que el COVID es un tema creado para romper esta dependencia entre Estados Unidos y China, particularmente, no solo Asia, sino China muy específicamente. Lo cual además es muy interesante si lo ves desde el tema o desde el punto de vista económico, porque el tenedor más grande de bonos del Tesoro americano es China. O sea, el gobierno americano le debe una fortuna a China como país, pero además depende de ellos económicamente y productivamente o manufactureramente, para decirlo propiamente, y es algo que se ha venido, o este gobierno, esta administración, ha venido tratando de romper de alguna manera, y efectivamente lo que dices, o sea, hoy por hoy hay un punto de acuerdo entre los dos lados del pasillo, como se dice, y entre las cámaras, de que hay que romper esa situación. Con México hay opiniones divididas y encontradas por temas nacionalistas, por temas diferentes políticos que no es el tema de la reunión, pero que sí están haciendo ese ruido. Ahora, pese a eso, hay realmente también una dependencia de México de parte de los Estados Unidos. El año pasado yo tuve la oportunidad de hacer un estudio de mercado sobre la industria gráfica en la franja fronteriza, y más allá de que no encontré gran participación, digamos, o concentración de imprentas en la franja fronteriza en México, lo cierto es que sí me di cuenta de la cantidad de industria pues maquiladora que hay en México, de exportación a Estados Unidos,
Luis, se hacen muebles, partes para casas, que estas casas Sí. son mucho prehechas. Se hacen aviones, partes de aviones. O sea, hay una cantidad de cosas que realmente hacen una dependencia de los Estados Unidos de la frontera mexicana, que creo que se conoce poco en ambos lados del río Bravo, porque creo que también como mexicanos lo desconocemos, pero sí coincido contigo en que hace falta el que la industria gráfica mexicana piense en exportar, ¿no? O sea, piense en exportar. Y como tú preguntabas, ¿por qué pensar en nuevos mercados? Bueno, hoy lo mencionamos en la cápsula anterior, ¿no? O sea, vivimos un entorno completamente atípico. El ejército norteamericano en su momento lo nombró en los 80s como lo que ellos llaman el VUCA o el VICA, ¿no? Que son estos entornos que llevan volatilidad e incertidumbre, son muy complejos y ambiguos a la vez, ¿no? Hoy, mi opinión personal es que ya que estamos a la mitad del camino en el año y ya todos nos mojamos los pies y hasta la cintura en esta situación y en este mar de la pandemia, la realidad es que yo creo que de esos 4 términos, uno de ellos ya cambió porque ya no tenemos ninguna incertidumbre. Ya hoy podemos tener la certeza de que estamos en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? O sea, y en esa incertidumbre, pues tenemos esa certeza de que esto es lo que es. Y hay que pensar y buscar esas oportunidades de negocio en este nuevo entorno, ¿no? ¿Quién dice el dicho, no? La única constante es el cambio. Y hoy, si hay cambios todos los días, ¿no? O sea, hay cambios totalmente, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para pensar en nuevos mercados, para abrir ideas y pensar en nuevas fronteras. Pensar en abrirte a nuevos mercados también puede ser un tema abrumador, ¿no? Uh-huh. También puede ser un tema de cómo lo hago, o sea, cómo pienso en entrar a nuevos negocios y mucho más a salir a otros mercados como la exportación. Yo creo que lo que puede bajar, como en toda oportunidad de negocios, esa ansiedad o ese temor a hacerlo es hacer un análisis de conciencia, un análisis de FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que no tiene que ser tampoco un tema muy complejo y estructurado, digamos, tan by the book. Es simplemente cuestionarnos algunas cosas simples como, oye, ¿con qué cuento? O sea, ¿qué infraestructura tengo? ¿Qué recursos humanos tengo? ¿Quién me puede asesorar para hacerlo, ¿no? Con lo que tengo, ¿qué otros segmentos puedo hacer? Pensemos en alguien que tiene una prensa plana de offset. Pues a lo mejor estoy en el mundo publicomercial, mi prensa quizá no es ideal para hacer cartón plegadizo, pero de pronto puedo atender ciertos segmentos de lo que se llama el light folding carton, ¿no? O sea, cajas plegadizas de menor gramaje. ¿Puedo atenderlo? De pronto sí, de pronto no. Cuento con las calificaciones o las capacidades para los manejos de color que requiere ese tipo de cajas. Sí, no. Es decir, empezar a ver qué otros mercados puedo atender con lo que tengo y qué requieren esos mercados que yo puedo tener y cuáles son los beneficios que yo puedo ofrecer a ellos, pero que también entrar a esos mercados me puede traer a mí como empresa, ¿no? O sea, en qué tecnologías de las que tengo o de cuáles de ellas me debo deshacer, en cuáles debería invertir para ser más competitivo. Y no estamos hablando de pronto de renovar la planta productiva para meterme, es simplemente hacer esos pequeños ajustes y esos pequeños toques de balón que de pronto necesitas simplemente para eh, poder acceder a esos nuevos mercados y poder dar un servicio ad hoc a esos mercados en lo que ese nuevo negocio o esa nueva iniciativa o ese nuevo segmento empieza a generar lo suficiente para que te transformes por completo en atenderlos, ¿no? Hay que ver costos, montos de inversión, tiempos, ¿no? ¿Cuál es esa ventana de oportunidad que tengo para entrar? Yo creo que lo que tú dices es muy cierto en cuanto a que la posición la tenemos, el mercado va a demandar mucho por alguna razón que claramente es el tema electoral, pero además el tema
natural de la economía americana, se está inyectando mucho dinero diferente a otros mercados en Latinoamérica y en China. Entonces hay una oportunidad de simplemente entrar y ofrecer lo que tenemos, hay que ver cómo meternos, ¿no? Claro. Y hay que ser creativos. Lo comentábamos los otros días con un amigo mutuo que tenemos que está en el mundo de gran formato y sin embargo se metió a diseñar camas en PVC y en cartón corrugado para atender demandas de este tema del COVID. Y dices, bueno, este cuate hacía displays y estantes y todo lo que es publicidad de punto de venta, y hoy está haciendo camas con PVC para atender una necesidad puntual, ¿no? Entonces, hay que ver qué podemos hacer que no hacíamos antes, qué productos podemos generar, y qué otros que no podríamos haber pensado ni siquiera que existían, como pensar en una cama de cartón o pensar en una cama de PVC, la podemos hacer hoy con lo que tenemos, ¿no? Digo, el otro caso es las máscaras estas de plástico, ¿no? Que se están generando con una mesa de troquel. De pronto no son las certificadas por la FDA, por el COFEPRIS, para que sea un entorno médico, pero pueden servir para otro tipo de gente que están expuestas a la situación del día de hoy, ¿no? Claro. Ahora, algo que es digo, hay un tema de mercado, sin duda, ¿no? O sea, y de demográficos. En México somos poquito más de 100 millones de habitantes. En Estados Unidos estamos hablando de 3 veces eso, ¿no? Sí, correcto. Y también hay un tema de consumo muy distinto, ¿no? O sea, en Sin Estados duda. Unidos se consume muy distinto que en cualquier lugar del mundo, ¿no? De acuerdo, totalmente. Entonces, y ahí obviamente hay un tema o sea, entiendo la parte del producto nuevo, como de pensar qué cosas nuevas podemos hacer para, para, para cubrir ciertas necesidades allá, pero ¿qué hay de los productos naturales de los impresores? O sea, qué hay de lo que ya fabricamos hoy en día? ¿Por qué tenemos esta noción de que, y no estoy diciendo que no se haga, porque además tengo buenos amigos que sí exportan a Estados Unidos, ¿no? Que exportan gran parte de su producción, se va a diferentes cadenas americanas, pero sí es importante decir, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, en que no es la regla, ¿no? O sea, no la mayoría de las imprentas exportan, ¿no? No solo a Estados Unidos, sino a cualquier lugar. Es más, creo que no podemos hablar de exportación sin dejar de lado el tema de importación. En México, de hecho, se importa muchísimo, muchísimo impreso, sobre todo en los impresos que no tienen que esperar, ¿no? O sea, o sea, que pueden esperar, más bien, que no hay inmediatez para que estén en el punto de venta, como los libros, por ejemplo. Y bueno, ese puede ser otro tema mucho más fuerte, pero a lo que voy es, a lo mejor yo creo que eso influye en la mentalidad del impresor mexicano de, a ver, ni siquiera nos estamos dando abasto para cubrir la demanda mexicana, ¿no? Inclusive competimos durísimo con países como España, como China, como Asia, ¿no? En temas de impresión y aquí mismo en México. Pero, y obviamente hay una industria americana de artes gráficas de mucha tradición y abolengo, igual que aquí en México, ¿no? Con asociaciones fuertes. Bueno, cuando los mexicanos vamos a las ferias, pues vamos a dos lugares. Digo, específicamente cada vez hay otras ferias especializadas, ¿no? La gente de empaque está yendo a Bruselas, algunos iban a las ferias latinoamericanas, pero realmente las fuertes, pues era ir cada 4 años a Drupa, a Düsseldorf, ¿no? Sí. Pero año con año, pues ir a Estados Unidos, que también eso está cambiando. Chicago, pues ya no va a ser, ya va a ser en Dallas, ¿no? Pero ahí va a es ser a donde... virtual, además. Y va a ser virtual, o sea, sí. Todo eso es parte de lo que dices que está cambiando día a día, pero a lo que voy es, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué realmente cuando en México exportamos, ¿no? Que en esta industria que además se le conoce como la industria maquilera, ¿no? De toda la frontera, ¿no? Que sí puede haber temas de corrugado, que sí puede haber, pero ya lo decías tú, hay temas de partes de aviones, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el impreso? O sea, que realmente hay una oportunidad o sea, a fuerzas tenemos que buscar un producto nuevo, a veces a fuerzas tenemos que innovar o hay chance de sí
mandar lo que hacemos en el día a día y competir en el tema comercial, en el tema de empaque. ¿Qué piensas tú de esa parte? Bueno, definitivamente no hay que inventar el agua tibia en este momento. O sea, por supuesto, todo lo que puedas hacer como innovación será bienvenido y te dará un valor agregado interesante, pero la realidad, he tenido oportunidad de hablar con varios amigos de la industria en estas semanas y en estos meses, específicamente en el mundo de empaques, y ese es un negocio o un segmento de la industria del cual Estados Unidos dependía mucho de China y de India particularmente. Y hoy en día, gente que estaba tratando de entrar a Estados Unidos con bolsas, empaques, pouches, etiquetas y demás que se traían de China en grandes volúmenes y de India, hoy en día voltearon a ver a México porque no les quedó de otra, ¿no? Entonces, no hay ningún invento en eso, simplemente se dio la coyuntura económica, política y de salud en este momento que permitió abrir o reabrir esos canales de comunicación y volver a México a estos proveedores, fabricantes y convertidores de empaques y etiquetas como un proveedor nuevo al que podemos traer, porque además lo tengo aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, ahí sí hay una oportunidad en simplemente lo que yo hago hoy por hoy, porque además déjame decirte una cosa, la calidad de impresión mexicana es de las mejores del mundo. Sí. O sea, Sí, no sí. es un tema y no es un tema de nacionalismo malentendido, es una realidad. O sea, México es uno de los países, igual que Colombia, que tienen una gran calidad de impresión y que es reconocida a nivel global por ello. Y entonces, hoy tenemos la ventaja de que imprimimos bien y de que además el dicho dice que estamos lejos de la mano de Dios y cerca de los Estados Unidos. Hoy creo que estamos cerca de los Estados Unidos y cerca de la mano de Dios que nos puso ahí para poder aprovechar esta coyuntura que se está dando, ¿no? Ahora, ¿por qué no se da? Es muy interesante. Tú lo mencionabas, el tamaño del mercado mexicano es lo suficientemente grande. Quizá eso ha generado una zona de confort en la industria gráfica mexicana. Yo he tenido la oportunidad de ver impresores en las islas del Caribe exportando etiquetas de tequila. Si pensamos dónde está la concentración mayor de etiqueteros y convertidores flexográficos en México, que vengan de las islas del Caribe a venderle a la industria tequilera, donde se concentra, es un tema que no entiendes. También de Centroamérica venden cosas y sobre todo empaque de muy alto valor agregado, y lo venden a México y lo exportan con la complejidad que lleva exportar de Centroamérica, y piensa del Caribe que tiene que pasar por Miami y después dar la vuelta a los puertos mexicanos. O sea, conlleva un tema complejo que quizá, como tú decías, hay una sobredemanda que no somos capaces de atender. Claro. Quizá una zona de confort en la industria mexicana. Claro. Hay quizá Pausa. también... Déjame apago el teléfono porque si no... Pausamos, no pasa nada. Sorry, Anita, vas a tener que editarle ahí. Córtale, mi chavo. Córtale. Ya regresamos, entonces. Perfecto. No. A ver, bueno, lo que te digo es, hay una demanda suficientemente grande en México para que la industria mexicana esté llena, para que vengan de afuera a vendernos impresos, y quizá hay una zona de confort por la que no salimos a buscar otros mercados en la gran mayoría. Fíjate, hay dos temas interesantes. México es uno de los países que tienen más tratados de libre comercio a nivel mundial. Okay. Exportar no es sencillo de México, esa es la realidad en cuanto a procesos, pero es relativamente menos complicado que hace muchos años, ¿no? Ahora, según datos del INEGI, hay un par de estudios, uno que es el perfil de las empresas manufactureras de exportación y el otro es la balanza comercial de mercancías de México del 2018, que es la última versión que yo encontré, que nos dicen que México exportó 355 billones de dólares en este segmento, ¿no? Ahora, 80% de eso fueron a Estados Unidos. Nunca hemos dudado que el principal socio comercial de exportación e importación es Estados Unidos para México, ¿no? Ahora, de esos 355 billones, la industria del papel
exportó 1.6 billones, es decir, menos del 0,5%. Y la industria de la impresión, 810 millones de dólares. Eso es prácticamente el nada por ciento. Ahora, contrástalo con un tema que a mí me parece por demás interesante de una industria muy cercana a la industria gráfica, en términos de que se imprime, pero que sí tiene una presencia y que se ha subido a la ola de la maquila, que podemos tener una conversación de si eso es bueno o no para el desarrollo del país, pero lo cierto es que genera empleos, no sé si los mejor pagados, pero genera empleos y genera ingresos y genera exportaciones, ingreso de divisa, que es la industria textil. El año pasado, por unas cuestiones de oportunidades de negocio que estábamos evaluando con mis socios en ese momento, me tocó hacer un estudio sobre la industria textil en México, para ver si entrábamos a ella. Y en un estudio de Smithers Pira, que casi todos conocemos como Pira, del 2019, hablando de las proyecciones y el futuro de la impresión digital textil hacia 2023, es decir, 4 años vista. Por un lado, Norteamérica es el mercado número 3 a nivel regional, ¿no? Norteamérica como una región. A nivel global es el tercer mercado más importante. Obviamente, el dominante es Estados Unidos como consumo de impresión digital textil, pero un dato que a mí me dejó sorprendido porque en muy pocas cosas nuestros mercados son más grandes a los americanos, es que la producción de ropa y la producción de textiles para el hogar en México es mayor, pero mucho mayor que en Estados Unidos. O sea, se produce 23% más ropa digitalmente en México que en Estados Unidos. Wow. Y se producen casi 3 veces más textiles para el hogar en México que en Estados Unidos. Todo esto es para exportación y para consumo americano. Estás hablando que ese mercado representa en general de la impresión digital textil unos 400 millones de dólares. Es decir, la mitad de lo que se imprime en total en México de exportación es lo que representa solamente la impresión digital textil en México para exportar. Okay. La proyección hacia el 2023, y aquí creo que vale la pena hacer una nota, es que este análisis pues es de 2019, no se veía ni siquiera pensar en estos cambios de lo que sucedió. Se pronosticaba que para el 2023 estos mismos segmentos y en general la exportación de textiles impresos digitalmente en México crecería 70%, manteniendo las mismas proporciones con lo que se produce en Estados Unidos. Ahora, esto hoy en día podemos verlo desde 2 ámbitos. Uno, pues entramos en la pandemia y cambió todo. Sí cambiaron muchas cosas, o sea, las tiendas y los malls, como los conocemos, están cerrando a una velocidad avasalladora, pero del otro lado el consumo en línea está creciendo como nunca se pensó en Estados Unidos. Los retailers, específicamente en el segmento textil, que es lo que mencionábamos ahorita, que no tenían presencia en línea, están volcándose a ver cómo meterse a vender en línea, y los que tenían presencia en línea han explotado, porque el vestido, aunque no es un consumo esencial como es el supermercado y otras cosas, sí entra dentro de esa cadena, y entonces se sigue comprando ropas, zapatos, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un cambio en el modelo de negocio, hay un cambio en la forma de acercarse al mercado, pero el consumo sigue creciendo de una manera diferente. Y eso según los últimos análisis, dicen que aunque se pronosticaba en 2023, el nivel del 2017 y 18, que fueron los mejores en la industria textil en Estados Unidos, volverán hacia 2022, más o menos, mitad del 2021, 2022. Entonces, quiere decir que será una recuperación muy acelerada, la famosa U, la famosa B, la famosa L, pero ahí es donde creo que México, no solo en la industria textil, que está muy bien montada en la ola, también tiene que montarse en la industria gráfica, porque todo, hoy en día más que nunca, todo requiere un impreso. Una etiqueta, una bolsa, una caja, lo que tú quieras. Bueno, la misma ropa, necesitan un tag o varios tags, etiquetas.
Entonces, podemos colgarnos de esas olas que hoy están dando. Hay que atender esos mercados. Hay otro tema que nos beneficia como país y es la famosa reubicación de la cadena de suministro, ¿no? Lo que hemos comentado como el reshoring y el nearshoring, ¿no? Que es el traer todo a casa de regreso. Okay. Tiene que ver con lo que hablamos al inicio de esta batalla comercial o de esta guerra comercial con China en particular, pero también tiene que ver con estos cambios de modelo de negocio. Lo comentamos en la charla de transformación digital. Hoy la industria textil, y la uso de nuevo como ejemplo, cambió de tener la temporada primavera, verano y otoño e invierno a tener la temporada de la semana porque apareció un influencer que se puso una camisa de puntitos rosados, hizo boom, todo el mundo quiere una camisa de puntitos rosados. Pero en 2 semanas la moda cambió porque apareció otro que quería una camisa de cuadros como la que tú tienes y entonces se puso de moda y el tiempo de respuesta que requieres ya no es el que tenías antes con esa planeación de vamos a sacar en primavera, verano del 2022 y del 2021 estas serán las tendencias. Hoy las tendencias no las conoce nadie. Marcas de primer nivel han dicho que no hay más este tema de las temporadas. Entonces, hoy por hoy, lo que están haciendo las marcas americanas es hacer este reshoring y este nearshoring, que es la producción lo más cercano al consumidor posible. Y te digo, no es solamente en la industria textil. Hoy, con esta incertidumbre en los pronósticos de la demanda, entre más cerca puedas producir del consumidor y del tiempo de entrega, mejor estarás. Claro. Hoy la estrategia que debemos seguir es la estrategia de la demanda, no de la oferta. Se invirtió ese proceso de oferta y demanda a demanda y oferta. Está bien, pues entonces, digo, a ver, todos estos datos, lo que nos dicen es como esta historia, ¿no? De por qué no se hace, pues porque siempre se ha hecho así, ¿no? O sea, ¿Sí? porque nadie ha querido, o sea, no es un tema de innovación de productos, no es un tema de, por supuesto, de situación geográfica, no es un tema, o sea, me gusta este comparativo con la industria textil porque, digo, habría que, a lo mejor tenemos que hacer muchos análisis más profundos de por qué Sin no duda. la industria gráfica produce 23% más que la industria gráfica americana, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero creo que son buenos motivadores para cuestionarnos a nosotros y decir, oye, pues a lo mejor es simplemente, y no es que nadie lo haya intentado, o sea, yo sé, ha habido muchísimos esfuerzos y seguro habría que escuchar, y si alguno de nuestros colegas nos escucha y después quisiera platicar de su experiencia, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de un grupo de impresores que se juntaron, inclusive montaron una oficina en Texas también, ¿no? Para exportar, y habría que escuchar como su experiencia, pero vamos a decir que obviamos esa parte ahorita y yo soy impresor y quiero exportar, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, parte de los retos y cuestionamientos a los que nos enfrentamos, sobre todo al entrar al mercado americano, primero es el idioma, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una barrera. También el otro es pensar en exportar. Hay que tener una convicción como para entrar en cualquier negocio y tener un responsable que viva, coma, duerma y muera por llevar a cabo esta iniciativa, ¿no? Nueva división o este nuevo negocio. Para que sea responsable de que los tiempos de respuesta desde la cotización hasta la entrega del producto sean los adecuados, ¿no? Uh-huh. También para que pues entienda los trámites de exportación y los procesos, y no necesitas realmente el proceso de exportación. Si lo entiendes, hay muchas empresas logísticas que te pueden ofrecer esos servicios y que nosotros podemos incluso asesorarte en el manejo logístico, porque a mucha gente le preocupa y dice, bueno, ya imprimí, tengo aquí 3 pallets o un contenedor,
y después cómo lo hago, ¿no? Primero, cómo le cobro al que me está vendiendo, que hay instrumentos, cartas de crédito, hay diferentes instrumentos para garantizar la cobranza, porque además tienes un punto de incertidumbre de ambos lados, ¿no? Yo, comprador americano, ¿cómo sé que tú, impresor mexicano, me vas a proveer lo que me estás diciendo si te pago? Y del otro lado, yo, impresor mexicano, ¿cómo sé que te voy a proveer tus impresos si me vas a pagar lo que hice? Todo eso, hay instrumentos de garantía de pago que ofrece Bancomex y que ofrecen los bancos mexicanos y los bancos americanos para garantizar eso y darle la tranquilidad al impresor. También hay algunas preguntas de quién es el comprador. ¿Debo entrar con brokers, a través de brokers, o debo entrar a través directo de las mismas marcas o los mismos consumidores? Todos esos mapas y todas esas preguntas, por supuesto que los podemos ayudar para que se resuelvan y se arme una estrategia de exportación que sea viable. Y cuando hablo de la estrategia, no me refiero a que vamos a hacer un manual de 200 páginas y un business plan que te va a tomar 15 años. Creo que hoy por hoy el mercado requiere de acciones prácticas, estructuradas, sí, informadas, analizadas, pero no que hagamos, mira Luis, aquí está el plan de exportación, y entonces es un directorio telefónico que te tienes que leer para que en 2 años ejecutemos. Ejecutamos, aprendemos, fallamos, nos tropezamos, cambiamos, ajustamos y seguimos, ¿no? Es parte del juego. Obviamente, las empresas que lo hacen, pues tienen el conocimiento y la infraestructura para solventar cualquier tropiezo que pueden tener y que den la certidumbre al mercado americano que hoy hay. Una ventaja que quizás se presenta hoy por hoy es que no hay necesidad de subirse al avión para ir a ver a nadie, ¿no? O sea, hoy simplemente hacemos el mapeo de estos brokers o de estos compradores y las reuniones se pueden hacer como estamos haciendo esta misma hoy, Claro. en 3 puntos del país y del exterior, sin que tengamos que montarnos en un avión, lo cual también te hace mucho más productivo porque estás viajando de Nueva York a California, estás viajando de Texas a Washington y estás en la Ciudad de México y no te moviste de tu oficina y estuviste en la mitad del mundo, ¿no? Ese es un gran punto. Ese es un valor que hoy se presenta, que eventualmente habrá que subirse al avión, eventualmente habrá que hacerlo, pero también esto nos permite tener estas reuniones y atender clientes en todas las geografías. Además, cuando hay una necesidad natural o presente hoy del mercado americano, por lo que ya tocamos con el mercado o la proveeduría manufacturera china e india, ¿no? Claro. Otro tema que creo que nos da valor y que podemos aprovechar más allá del Tratado de Libre Comercio, más allá de que los costos en México sean más bajos que en Estados Unidos, porque ahí hay un mito, ¿no? No todo es costo para vender en el mercado americano y no todo es costo en México. O sea, efectivamente, la industria maquiladora y manufacturera en China y Asia en general tienen esa etiqueta de que son mucho más baratas, pero bueno, lo vemos con la industria textil que compite con Bangladesh, con Vietnam, con Malasia y están compitiendo bien. Uno de los factores es ver qué tan productivos y tan eficientes somos para eso, pero piensa también en lo que hemos hablado en otras reuniones y es el manejo del flujo de efectivo. El simplemente acortar la cadena de suministro en el tiempo, es decir, que yo pueda traer y entregarte mucho más rápido porque estoy literal de la Ciudad de México a Laredo, en 2 días tienes mercadería de este lado de la frontera, y te lo digo por experiencia personal en una de las áreas de negocios que tenemos. En 2 días producimos en México y está de este lado de la frontera para después tener 3 días de distribución en Estados Unidos. O sea, en una semana, más allá del tiempo que te tome producir, puedes tener tu producto entregado. Es que acortar la cadena de suministro, por un lado el costo de no traerlo en un contenedor desde Asia, etcétera, pero también el cash to cash cycle, o sea, el ciclo del flujo de caja para ti como impresor, para mí como comprador o marca de tus productos también es mejor porque puedo reaccionar mucho más rápido
en cuestiones de campañas promocionales y quiero sacar un empaque. Ahora ya viene la época de las fiestas en Estados Unidos con Thanksgiving, con Halloween, con Navidad y Año Nuevo, que aquí son grandes. Entonces, puedo tener más tiempo para planear mis campañas, pero también el que tú me entregues más rápido y yo venda más rápido acorta mi flujo de caja y mi ciclo de cash, ¿no? Para ti como impresor, para mí. Y eso hoy por hoy, donde el cash es lo que manda, es un valor agregado que además tenemos como industria gráfica mexicana, ¿no? Está increíble, Albert. Oye, pues mira, yo la verdad creo que este es un tema amplísimo, ¿no? Y que además es un tema de vital importancia para todos nosotros ahorita. Sin duda. Como bien dices, esta es una ola que se está presentando ahorita y que más bien todos tenemos que pensar cómo nos subimos a la ola y cómo la surfeamos y cómo aprovechamos la ola y nos lleva hasta Seattle, ¿no? Hasta Nueva York y Sin pasando duda. por todo lo que está en medio. Y yo más bien quisiera que esto fuera como una probadita, ¿no? De un tema que podríamos ahondar mucho más. Yo quisiera lanzar una invitación a nuestros colegas impresores que ya hayan tenido experiencia exportando a Estados Unidos, que a lo Sin mejor nos duda. pudieran acompañar en un segundo programa, ¿no? Y que pudiéramos ampliar esta conversación, como ver cosas muy puntuales y a lo mejor que pudiéramos ir investigando, Albert, como que, a ver, cuáles son las oportunidades y cuáles son los productos muy puntuales, ¿no? Que ha estado comprando como por tradición a China, Estados Unidos y que ahora pudiéramos así levantar la mano y nada más decir, oye, pues yo produzco eso en específico. Hablábamos ahorita, por ejemplo, un ejemplo de las etiquetas de la ropa nada más, ¿no? O sea, no lo sé, debe de haber un chorro de cosas, ¿no? Que podríamos como que ver y a lo mejor entrar en no sé, como que exponer un poquito, mira, hay estos 5 productos que hemos estado analizando, pues que creemos que hay una super oportunidad con todas estas condiciones de mercado, con el incremento del e-commerce, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que podríamos ahondar mucho más y tener, yo creo, 2 o 3 pláticas más acerca del tema de exportación de productos gráficos a Estados Unidos, ¿no? Y con la Sin gran duda. ventaja de que tú vives allá, ¿no? O sea, eso nos da un insight pues muy diferente, ¿no? O sea, realmente o sea, es así, un insight desde adentro, como si fueras un Sí. implant, ¿no? O sea, Sí, correcto. tú vives, sientes lo que está pensando el pueblo americano, ¿no? Los consumidores allá, cómo se comportan, etcétera, etcétera. Y escuchas y estás mucho más sensible de cuáles son las problemáticas que tienen, en dónde están atorados, dónde hay una oportunidad para un X tipo de proveedor, para un nuevo valor agregado, ¿no? Pues yo creo que esto da para mucho más, ¿no? Y si tú estás de acuerdo, pues que podamos seguir platicando en otra ocasión de este tema, estaría increíble. Encantado de la vida cuando ustedes gusten y además creo que sería muy enriquecedor tener algunos amigos impresores que hayan experimentado ya la exportación. Eso creo que sería fabuloso compartir la experiencia con todos los demás. Y sí, trabajamos en esa tarea que no es muy compleja de los productos impresos puntuales que se pueden exportar y que tienen demanda. Y me gustaría dejarles una reflexión que un amigo mío, en paz descanse, siempre usaba y decía que no se pueden descubrir nuevos océanos si no se tiene el miedo o el valor, mejor dicho, no se pueden descubrir nuevos océanos si no se tiene el valor de perder de vista la orilla, ¿no? Y creo que eso te dice mucho de lo que como empresarios en México, en una zona de confort, con un mercado grande e importante, a veces nos ata y no nos permite salir a ver otras oportunidades de negocio. De acuerdo, Albert. De acuerdísimo. Pues mil gracias por tu participación, ¿no? Como siempre, y por esta aportación. Yo creo que está en un momento clave para todos, ¿no? Y, y amigos impresores, si ya lo han hecho, si lo han intentado, busquen a Ana, ¿no? Búsquenos en la Unión de Litógrafos. Levanten la mano para participar, para compartir su experiencia y su punto de vista, ¿no? Ya sea pro exportar o
no pro exportar, ¿no? Eso también siempre sería rico, vale, ¿no? Escuchar como el por qué alguien cree que no es buena idea, ¿no? Si es que alguien cree que no es buena idea. O si alguien quiere sumar y decir hay una oportunidad aquí, o a lo mejor alguien levanta y dice yo tengo esta parte, pero me hace falta quien sume esta otra parte, no sé, ayúdenos, déjenos un nombre, coméntenos, échenos un telefonazo, suscríbanse al canal de PrintLab, como les dijo Anita, ¿no? Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Albert. Anita, gracias a ustedes, ¿quieres gracias Ana, gracias decir Luis, algo de más? verdad. No, ¿de qué? Muchísimas gracias, Alberto, por esta plática y creo que la invitación está abierta no solo para este consecutivo de programas de exportación, que es sumamente interesante. Yo me quedo con la reflexión de dos cosas. Uno, que me pareció muy acertado, dijiste que traigamos el negocio a casa, ¿no? Tenemos que impulsar el tema de lo que estamos haciendo en México en temas de impresión, como para que otras industrias verdaderamente nos tomen en cuenta y nos volteen a ver y que todo se realice desde México. Y luego desde México exportar, ¿no? Hay que darle un vuelco al tema de cómo estamos haciendo negocio en tema de impresión y de sector gráfico en México para llegar a otros mercados. Y viene de la mano con lo que ya hemos platicado, de comercio digital, de cómo estamos vendiendo y cómo nos hemos acelerado en estos tiempos. Y también la invitación, creo que es bien importante el tema textil. A nosotros nos gustaría hacer otro tema de conoce a tu cliente, que estamos abarcando diversos sectores, ¿no? Desde la vista desde el punto de vista de quienes están en ese sector. Entonces, ahora me gustaría, vamos a tener próximamente el programa de Conoce a tu Cliente 3 con el tema del sector turístico. Y me gustaría también que hiciéramos una mesa, ahora ya no es mesa redonda, ya son meetings, ¿no? Meetings de expertos, con el tema textil, ¿no? Que podamos invitar, aprovechar toda la experiencia que tú tienes en este tema y hablar un poquito más de cómo se está manejando o cómo está iniciando o cómo estamos impactando en esta industria. Entonces, ya ves, Alberto, vas a tener más temas con nosotros, no te vas a ir. Encantado, encantado de la vida, encantado de participar y además, oye, bien dice, ¿no? Lo hecho en México está bien hecho, así que es parte del orgullo de que podamos exportar y ver Claro. nuestros productos por acá, ¿no? Pero sí, encantado, Anita, en lo que pueda seguir aportando, con mucho gusto. Y es un reto, de verdad, el tema de las etiquetas del sector tequilera. A ver con quién nos tenemos que sentar para que eso se quede en México. No es posible, Sin duda. no es posible. Creo Así que es. y así vamos a ir con otras industrias y a ver, tenemos verdaderamente en México muchas empresas que imprimen etiquetas excelentes, o sea, Extraordinaria calidad. sí, ¿no? Entonces habría que ponerlo como meta y como reto para que también todos los que tengan este tipo de productos hay que ver qué es lo que están haciendo para, pues, ¿por qué no lo estamos haciendo aquí en México nosotros? Pero De muchísimas acuerdo. gracias, Alberto, ¿no? Te mandamos Gracias a ti. un muy grande a Gracias, Luis. ustedes y nos ponemos de acuerdo para lo que sigue. Claro que sí. Gracias, Anita. Gracias, Luis. Nuestro Buen canal, día Gracias a a todos. todos. Gracias por acompañarnos. Bye bye, buen día. bye. Bye.